No Voy para cae, arriba, voy no para arriba. sucumbe Voy a la como bien. presión. Ya. Eso. No, no tengo alma de artista en eso. Eso. Igual me imagino de ser repeludo, ¿no? En las presentaciones. Vamos, 3, 2, 1. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Imperativo Altruista, este nuevo episodio. Hoy día, como siempre, estamos los participantes habituales, los amigos Jorge Acosta, Diego Andrade y Samuel Álvarez. ¿Cómo están, muchachos? ¿Y Buenas tú, noches. Luis? Hola. Hola. Gusto de saludarlos y de compartir este espacio con ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante, súper importante, que nos habían solicitado por ahí, y ese tema precisamente es el del sufrimiento de los animales en la naturaleza. Y se relaciona un poco con lo que hemos estado hablando en los episodios previos. En el penúltimo hablamos del altruismo eficaz, ¿cierto? Y de las diferencias con el altruismo entendido de manera convencional. Y en el último hablamos acerca de esos pilares que mencionamos del altruismo eficaz aplicado al problema de los animales, ¿cierto? Y particularmente lo vimos un poco como más concentrado en los animales de granja, en el sufrimiento de los animales de granja, que es como lo más habitualmente señalado como un problema por las personas que se preocupan de ello, ¿cierto? Hay infinidad, me imagino que todos los que nos están escuchando tienen algún amigo vegetariano o vegano que probablemente les haya comentado acerca de cómo es la vida de los animales de granja, por ejemplo. Y bueno, Samuel fue muy extenso y detallado en contarnos cuáles eran en el fondo los pilares estos que caracterizan al altruismo eficaz. Y analizamos un poco el problema de los animales de granja bajo la vista de esos cuatro pilares. Y a modo de repaso, rápidamente, la escala del problema era muy grande, ¿no es cierto? Lo comentamos en el episodio anterior de que el sufrimiento de los animales de granja por el lado de la escala es enorme porque la cantidad de individuos que están siendo sometidos a esas condiciones es astronómica, se podría decir. También vimos el tema de que la mayoría de los animales que nosotros consideramos moralmente hoy en día, nosotros como especie, son las mascotas, ¿cierto? Los perros, los gatos y otros animales que se pueden llamar domésticos, pero que la atención que están recibiendo los animales que no son nuestras mascotas es mínima en comparación a ese sufrimiento de los animales de granja. Y también hablamos acerca de cómo podría solucionarse ese problema, y en parte era bastante solucionable porque simplemente una de las razones más poderosas era que ameritaba simplemente una abstención de parte de nosotros de utilizar ciertos productos de consumo o de relacionarnos de manera diferente con esos animales. Entonces hoy día nos quedamos con algo en el tintero muy importante, se podría decir, y tenemos que saldar esa deuda, y eso es hablar precisamente de los animales que no están en las granjas, sino que están en la vida silvestre. Así que eso, pues, chiquillos, no sé si alguno de ustedes quiere partir hablando acerca de cómo se relacionan estos conceptos que hemos estado hablando en episodios previos, el altruismo eficaz, qué tan grande es el problema, cómo podemos en el fondo utilizar las herramientas que nos da esta forma de verlo para, para abordar el tema de los animales en la naturaleza. ¿Es factible, por ejemplo? ¿Lo podemos analizar de acuerdo, por ejemplo, a la atención que recibe? ¿Es un problema solucionable o no? ¿Alguno de ustedes quiere empezar? Yo la verdad soy muy ignorante en esto, así que de verdad mis preguntas van a ser muy, muy sinceras para ustedes, así que les pregunto sinceramente, ¿creen ustedes, por ejemplo, que es algo abordable desde el punto de vista del altruismo eficaz? Yo creo que sí, yo creo que es abordable. Pero antes de pasar a eso, creo que es importante, porque esta pregunta de si es abordable o no, depende de qué es lo que entendemos por cuáles son los animales silvestres o en la naturaleza, ¿cierto? Cuando hablamos Mm, de sufrimiento en la naturaleza, primero tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo, y creo que no es intuitivo a lo que nos referimos. es Ya verdad. cuando uno habla de animales en la naturaleza, puede venir a la mente imágenes de leones, ¿cierto? De la jungla, básicamente, la selva, Mm, o el campo. Pero el término es más abarcativo en el uso que le estamos dando. Y básicamente se refiere a todos aquellos animales que no están bajo el control directo de nosotros los humanos. Entonces, en lo que hablábamos antes, en otro episodio sobre los animales de granja, por ejemplo, esos animales están bajo nuestro directo control, ¿cierto? Los estamos dominando, básicamente. Y si un animal no está en esta situación, estaríamos considerándolo como silvestre o salvaje, digamos.
pero silvestre es un término más, Específico, parece. claro, más amigable, porque salvaje igual te hace pensar como un animal feroz o Claro. violento. Entonces silvestre es un buen término. Eh, y esto incluye tanto animales que están viviendo libremente en el campo, en la selva, etcétera, como animales ferales, que serían básicamente animales que en algún momento fueron domesticados y regresaron a su modo de vida silvestre. Mm. Eh, y también animales que viven en la urbe, en las ciudades, pero que no están bajo el control directo de los humanos, por ejemplo, ratas, ¿cierto? En la alcantarilla, Palomas, me imagino. murciélagos, palomas, ¿cierto? Todo ese tipo de animales. Entonces, estos son todos esos animales que estamos incluyendo nosotros en el término sufrimiento de los animales en la naturaleza. Perfecto. Ya, la primera cosa que habría que aclarar. Y a estos animales le sobrevienen muchos daños distintos y creo que es importante también tener un marco referencial para hablar de ello, porque uno de esos tipos es el sufrimiento que le causamos los humanos directamente, sería un daño antropogénico, ¿cierto? Ujú. Directo, ¿ya? Entonces sería como lo que le pasa, lo mismo que le ocurre a los animales que tenemos en la granja, pero llevado a esto a otro animal. Y este tipo de daños directos causados por humanos serían la caza, la pesca, o cuando eliminamos animales por ciertas razones, motivaciones humanas, por ejemplo, para eliminar animales que son considerados plagas en la agricultura, Ujú. pero también incluso algunos animales son eliminados por motivos, entre comillas, altruistas, aunque yo no lo vería así, pero Ujú. digamos, en marcos teóricos más ecologistas, Ujú. medioambientales, eliminar ciertos animales porque no pertenecen a ciertos hábitats, por ejemplo. Claro. Introducción de animales exóticos, como le llaman, en ciertas áreas donde supuestamente no deberían existir y los eliminamos. Entonces ahí también hay un daño humano directo a ellos. Claro. De hecho, en Chile suele pasar eso, ¿no es cierto? Creo que hay, por ejemplo, un problema con los castores en el sur de Chile Así es, y una así de las es. soluciones que se propone es precisamente eliminarlos, ¿cierto? Claro, Mm. claro. Entonces este sería un daño directo y además intencional. Pero hay Mm. otros daños directos antropogénicos que no son intencionales, en los que los animales mueren o sufren a causa de nosotros, pero que en realidad nosotros no estamos buscando, o bueno, esas personas no están buscando dañarlo, como sería un animal que es atropellado, por ejemplo, en la carretera, en medio de la carretera. Claro. Ya está cruzando, ¿cierto? Un ciervo cruzando la carretera y es atropellado. O también los animales que mueren en la producción agrícola o en la agricultura, ¿cierto? Con las máquinas, como está todo industrializado, entonces las máquinas cosechan así producciones masivas y muchos animales mueren en ese proceso porque son atrapados por las máquinas. Entonces ahí también están sufriendo o muriendo a causa nuestra, pero no es algo que estemos haciendo de forma intencional, sino que Claro, simplemente no lo estamos considerando claro. que existan, no nos importa. Me imagino también que la destrucción de hábitats, por ejemplo, para utilización humana, sea para, no sé, pues, construcción de casas, ciudades o similares, también eso entra ahí, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. Bien, ese es el daño antropogénico directo y también hay uno indirecto, que sería cuando los animales sufren a causa de cómo los humanos vivimos nuestra vida, por ejemplo, la contaminación. O sea, contaminamos Mm. el océano, hay polución, plástico, etcétera, microplástico, y esos animales están sufriendo a causa de esto, pero no es directo a causa de nosotros, de un humano y no es intencional ni nada, ¿cierto? Claro. Pero ese sufrimiento existe de todas maneras Mm. y está la cadena de consecuencias están haciendo desde nosotros. También hay animales que quedan atrapados, ¿cierto? En la pesca industrial, por ejemplo, hay ciertas especies que se están pescando, pero hay otras que quedan atrapadas en las mallas y que no, en realidad no son las especies que están buscando pescar, pero también están sufriendo de forma indirecta. Y uno que está muy en boga ahora es el cambio climático, ¿cierto? Mm. Nosotros estamos causando que el clima cambie de manera abrupta, etcétera, como
no hubiese pasado en este punto o en esta intensidad si no existiéramos, y hay animales que están sufriendo a causa de los eventos que se suceden por este cambio. Ya, esos son las 2 de 3, y el tercero es uno del que podemos hablar bastante rato también, que son los daños naturales, y que creo que este es el que menos se considera, porque como hablamos en otro episodio, nosotros tendemos a tener una moralidad intuitiva que está muy fuertemente relacionada a la responsabilidad que le asignamos a nosotros mismos causarle el daño a otras personas. Entonces, es fácil para la persona decir, si tú hiciste tal cosa, entonces eres responsable, bla, bla, bla. Pero hay sufrimientos que no necesariamente lo está causando un agente, ¿cierto? Un humano u otro animal, etcétera. Pero esos daños causan sufrimiento, y ese sufrimiento es importante también. Entonces, dentro de esos daños naturales hay un montón que podríamos hablar bastante rato, no sé, quizá alguien quiere hablar otra cosa, pero me gustaría mencionarlo por lo menos brevemente, que serían las condiciones climáticas que no tienen que ver con nosotros, por ejemplo, cuando hay lluvia, ¿cierto? Aluviones, eh, etcétera. También eh, el hambre, porque creo que este es un problema súper extendido, y es que la gente tiene una noción idílica o romántica de cómo viven los animales en la naturaleza, pero en realidad están sufriendo constantemente hambre y malnutrición. Enfermedades. Enfermedades son otras, mueren de sed cuando no hay suficiente agua disponible, tienen accidentes, les caen cosas encima, se caen de a precipicios, no sé, quedan atrapados bajo cosas, hay derrumbes, que se generan lesiones, ¿cierto? Se quebran una pata. Cierto. Un problema súper, súper grave son los parásitos. Hay el 50% de todas las especies conocidas son parásitos, y están extremadamente extendidos porque la estrategia de ser un parásito es súper exitosa. Entonces, también es otro problema que afecta a los animales y en la naturaleza, y el conflicto con otros animales, no solo entre especies, sino que de la misma especie, ¿cierto? Por ejemplo, las competencias por la jerarquía sociales. Y a raíz de todas estas cosas, también se suscitan un problema que sería el estrés psicológico, que se puede dar cuando los animales han sufrido todas estas cosas y también tienen un segundo grado de sufrimiento por el estrés que le ha provocado, ¿cierto? La, la, como el ser depredados, por ejemplo, muchos animales mueren de estrés. Entonces, esos son básicamente todos los tipos de causas que generan este sufrimiento en la naturaleza, y son muchas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, a propósito de lo que tú dices, no sé si, bueno, me imagino que Jorge y Samuel van a querer decir algo al respecto, pero antes me parece que igual quizás las personas que nos van a escuchar van a ver de manera súper dispar, por ejemplo, si yo les preguntara ahora, con respecto a los pilares del altruismo eficaz, ¿qué tan solucionable es el problema? Me imagino que va a variar un poco la respuesta dependiendo de cuál de esos tres ítems, por así decirlo, estamos considerando a la hora de pensar animales sufriendo en la naturaleza. Porque por un lado, no sé, pues algunos van a implicar mayor consideración de parte nuestra o abstención de ciertas costumbres, y otros se van a ver más difícil. No sé, a la escala, por ejemplo, el problema es incluso mucho mayor que la de los animales de granja. Entonces, no sé, ¿quieren decir algo, muchachos, al respecto, Samuel, Jorge? Sí, sí, eso es importante. eh, Como primero, es difícil, yo creo, ponerlo en perspectiva, en una perspectiva que uno realmente la pueda entender. Porque, por ejemplo, el número de animales, incluso si hablamos solo de vertebrados, varias estimaciones ponen, no sé, solo los mamíferos silvestres posiblemente estén eh, un orden de magnitud por sobre el total de los animales de granja. O sea que por cada animal de granja hay al menos 10 mamíferos de otras especies viviendo en la naturaleza. Estimaciones de ese tipo para aves
pueden ir desde, de nuevo, 10 o 100 veces más que todos los animales de granja. Eh, si consideramos reptiles, anfibios, peces, ya el número se nos va como escapando de nuestra comprensión, creo yo. Como incluso el ponerlo así, incluso por cada humano hay, no sé, 100.000 animales en la naturaleza, creo que no alcanza a expresar como la magnitud real. Como que nosotros no podemos entender esa magnitud realmente cuando pensamos en estos números así. Y si llegamos a considerar a los invertebrados, ya la cuestión así se dispara de manera eh, astronómica en realidad, po. Eh, entonces, ya desde ese punto de vista, como solo de los números, evidentemente este es un problema de una escala gigantesca. Está como puede estar en discusión el qué tan buenas o malas son las vidas de los animales de la naturaleza, pero incluso si fuesen tan buenas como el promedio del humano, por ejemplo, que vivimos relativamente bien, incluso nosotros en nuestras vidas cotidianas experimentamos una gran cantidad de sufrimiento que nos hace querer ayudar, incluso, por ejemplo, a otros humanos que están en peores condiciones que nosotros en un país relativamente avanzado como Chile, por ejemplo. No porque tengan unas vidas así comparativamente buenas, vamos a decir, bueno, su sufrimiento no importa. Claramente todavía hay un sufrimiento importante ahí que vale la pena ayudar, y si pensamos que ese es el nivel en el que viven los animales de la naturaleza, que yo creo que evidentemente no lo es mucho peor, eh, multiplicado por el número de animales que hay, ya hace que ese problema sea gigante. Eh, entonces, el término de escala del problema, claramente este es un problema muy importante. Por otro lado está el qué tanta gente está trabajando en tratar de solucionarlo, y creo que de nuevo es evidente que hay muy poca gente como dedicando sus carreras o su trabajo voluntario o incluso como destinando parte de sus donaciones a tratar de mejorar la vida de los animales en la naturaleza. En porcentaje me imagino que es menos de un 1% de todos los recursos que se destinan a ayudar altruistamente a otros. Entonces, si lo comparamos de nuevo con la escala del problema y cuánta gente está tratando de mejorarlo, solucionarlo, la balanza está así totalmente desequilibrada. Y supongo que el punto clave finalmente es el de qué tan fácil es solucionarlo, porque si es imposible de solucionarlo, da igual que tan grande sea y cuán poca gente esté tratando de resolverlo, porque no tendría ningún sentido hacer algo al respecto, si es que es imposible avanzar. Claramente es un problema súper complejo, hay una cantidad de conocimiento que no tenemos para, no sé, pensar en participar en estos ecosistemas de forma que mejore el bienestar de la mayoría o de todos los seres que habitan un hábitat específico. Obviamente eso se nos escapa, pero estamos hoy en un punto en el que podemos, sí, decir, hay conocimiento posible que nos ayude a mejorar el lugar en el que estamos enfrente a este problema. Entonces, una posibilidad actual en la que se puede avanzar es precisamente en la de desarrollar un área científica, una preocupación social por este tema, y que nos permita en el futuro encontrar soluciones que sean más viables y más practicables de las que tenemos hoy en día a mano. Entonces yo creo que considerando esto y los otros dos pilares que mencionamos antes, claramente como el tema de los animales de la naturaleza merece al menos parte de nuestra atención. Realmente, chiquillos, parece que la solucionabilidad es el escollo ahí a superar, porque igual yo quisiera señalar al elefante en la habitación, como se suele decir, y ese es el hecho de que a riesgo de caer a lo mejor en una falacia lógica, pero de todas maneras sería interesante que me lo explicaran a lo mejor un poquito mejor a mí. Eh, Tal como dice Diego, nosotros venimos seteados un poco para entender que cuando algo es responsabilidad nuestra, nosotros deberíamos actuar, ¿no es cierto? Pero ya como hemos venido hablando en los episodios anteriores,
anduvimos arrojando un poco de luz sobre ese tema. Pero así todo, la mayoría de las personas por lo general piensa de que si no es nuestra culpa, no deberíamos hacernos cargo de nada, ¿no es cierto? Y tal como tú dices, no tenemos todavía el conocimiento tecnológico ni de otros tipos como para intervenir de manera como más profunda y radical en ciertos hábitats, quizás ninguno, ¿no es cierto? Y justo el problema de los animales que sufren por razones ajenas a nosotros los seres humanos es uno de los más peliagudos en ese aspecto, porque mucha gente, por ejemplo, dice, quizá podríamos hacerla peor, ¿no es cierto? Como se suele decir, puede salir peor el remedio que la enfermedad, por ejemplo. Mm. Y tratar de mejorar una situación y al final dejarla mucho más mala de cómo estaba en un principio. Entonces, y también está lo otro. Eh, no sé si recuerdan, pero hace poco conversamos fuera del episodio, ¿no es cierto? Porque eh, yo participo en Facebook, estoy en un grupo de aves de Chile, de ornitología, y ahí la gente observa animales, observa los aves en este caso, y alguien subió un video de una serpiente y un ave que estaban luchando porque el ave quería cazarla, y la persona que subió el video dijo que los había separado, y los comentarios de esa publicación eran radicalmente contrarios al hecho de que él los hubiera separado, porque en el fondo le decían que había intervenido en una situación que es natural. Y si es natural, el abordaje ideal de parte de nosotros los seres humanos es el de no meterse. No sé si esto, me imagino que esto se aplica también a otras escalas, pero ¿qué le podrían decir ustedes a las personas que nos están escuchando y que están pensando probablemente eso? Porque es algo muy intuitivo quizás de pensar. A lo mejor Jorge quiere decir algo. Sí, quería decir algo con respecto a lo primero que dijiste, sobre los sesgos que nosotros tenemos, nuestros sesgos cognitivos. Es decir, claro, a primera vista, y lo que los chiquillos han explicado, lo primero que nos gustaría resolver son donde nosotros tenemos injerencia. Pero eso también es un prejuicio porque probablemente, independiente de nuestro nivel de injerencia que tengamos sobre los problemas, el nivel de los problemas y el sufrimiento que esté abarcado, ya sea en cualquier esfera del quehacer humano o el quehacer animal en general, es independiente a nuestra capacidad resolutiva o cercanía, ¿cierto? Y yo creo que para tocar este tema a un nivel muy global, a una escala más global, tiene que haber un cambio cognitivo de las personas en empezar a cambiar estos sesgos. Lo mismo que tú estás planteando al final sobre lo que es natural como algo bueno, y es algo que está súper interiorizado en las personas, de que lo que es natural es lo correcto. Por ejemplo, los gatos son uno de los mayores depredadores del mundo y ellos causan la muerte de muchas aves y ni siquiera por temas alimenticios, a veces por diversión, por entrenamiento. Los gatos la gente los tiene en sus casas, los suelta Doméstico. y son, Claro. claro, son domésticos y salen a pasear y como lo comentamos recién, en las ciudades hay animales que no están en el control de los humanos, pero tampoco están en un medio en donde las personas imaginan la naturaleza, en un bosque, en una selva, en una pradera, ¿cierto? Están ahí. Y esos sesgos hacen que la gente priorice ciertas valoraciones estéticas con respecto a esta naturaleza que es hermosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a las personas les preguntáramos si tuviésemos la capacidad de eliminar, no sé, toda la plaga de ratones que hay en una ciudad, ¿cierto? Que la gente probablemente diría que sí, pero si le hicieran la misma pregunta con respecto, no sé, a animales carnívoros, por ejemplo, leones, no te dirían lo mismo, po. Y ahí hay una valoración, hay un sesgo cognitivo y hay un prejuicio estético, porque las ratas causan como malestar. De hecho, yo mismo le tengo fobia le tengo fobia a los ratones, pero son animales ultra inteligentes, muy sociables, y no hay nada que hace que haya una diferencia cualitativa entre los ratones y los leones, ¿cierto? Bueno, lo hemos hablado un montón de veces, en el capítulo de Cierto. especismo lo hablamos un montón de veces, Ujú. pero ni siquiera en esta esfera en la que pudiésemos separar a estos animales en términos cualitativos, no lo hay tampoco.
¿cachai? Y la gente va a optar porque estas especies hermosas que la gente las va a ver a los zoológicos y paga para que desde, no sé, pues desde el siglo antepasado que los zoológicos paseaban estos animales que causaban fascinación en los seres humanos, están ahí como, como una cuestión estética. Entonces, estas cosas pareciera que son solo ideas, esta cosa de enfocar nuestra ética en el sufrimiento, que son ideas como más radicales, muy de nicho, pero creemos que es sumamente fundamental que estas ideas se propaguen. ¿Para qué? Para que cuando las soluciones, porque en este momento, lo comentaba Samuel, hay muy poca gente tratando de resolver estos problemas y no de resolverlos. Estamos en una etapa en la que se está investigando, o sea, estamos recopilando información para poder entender la magnitud del problema y ver dónde atacar, en qué zona, porque el problema es súper gigante y cada problemática puede ser diferente. Probablemente en décadas más tarde, cuando tengamos un avance tecnológico muy, muy fuerte, quizás podamos abordar el tema a una escala global, como una sola cosa, ¿cierto? Como una sola problemática solucionable. Pero ahora la tenemos que atacar en diferentes focos con las diferentes escalas que ya Diego explicó sumamente bien al principio y eso. Pero creo que un tema Sí, importante en la penetración de la idea en la sociedad. Eh, no sé, bueno, Samuel quiere decir algo, pero a propósito de lo que dice Jorge, una objeción habitual a lo que tú estás diciendo sería, ¿ese escenario futuro siquiera sería ideal? ¿Sería deseable? Porque, por ejemplo, mucha gente piensa de que esto sería un poco como jugar a ser dioses, se podría decir. Que controlar tanto de animales, ya de los ejemplos, eso atentaría también contra la autonomía de los animales en la naturaleza, por ejemplo, iría en contra de su libertad. No sé si Samuel a lo mejor quiere decir algo ahí. supongo que está ligado igual porque yo quería mencionar algo con los puntos anteriores que dijiste de la responsabilidad, que yo creo que es una Ya, idea que hay que cuestionar igual, pues, como si vemos a un niño en la calle herido, quemado, que claramente necesita nuestra ayuda. Eh, Nosotros nos pararíamos primero a preguntar, a ver, ¿cuáles fueron las causas? ¿Esto lo causó algún humano o fue natural? Y si fue natural, entonces da lo mismo, no hago nada, claro, pero si lo hizo un humano, tengo una responsabilidad porque los humanos, yo creo que es evidente que la respuesta sería no, lo que importa es que ese niño necesita ayuda, que está dañado, que probablemente está sintiendo mucho dolor, probablemente está asustadísimo, etcétera. Lo que importa es que nosotros podemos hacer algo para aliviarlo. Eso es lo único que importa. Y claro. entonces, en el tema de cuando estamos pensando en animales en la naturaleza que están sufriendo por razones eh, no antropogénicas, lo que importa no es quién lo causa, lo que importa es que hay alguien que está padeciendo agonía, dolor, etcétera. Y la pregunta es si es que y cómo podemos ayudarlo. Entonces, en ese sentido, creo que eh, igual se vincula con lo que me estás diciendo tú, que es como con esta idea contraria a jugar a ser dioses. No sé si uno se pregunta eso cuando ves que hay una hambruna en algún país pobre y, y tenemos ese impulso de querer ayudar. Nosotros tenemos las herramientas para ayudar eh, y que alguien te diga, oye, ¿qué te pasa? Los humanos se han muerto de hambre durante toda nuestra historia. ¿Quién eres tú para jugar a ser Dios y ir y darle comida, tirarle comida desde el cielo, como maná, pero ahora en aviones y con cargo, eh, para evitar que sufran y mueran de hambre? De nuevo, es como, me da la impresión de que claramente en esto hay un sesgo especista, como que si Sí, ponemos la misma situación en humanos, casi nadie diría, bueno, si es natural es bueno, no juguemos a ser dioses. De ahí uno se da cuenta que si solo cambia la especie de la víctima eh, y cambian nuestras conclusiones sobre qué deberíamos hacer, claramente hay un sesgo ahí, un prejuicio especista que
como le hemos hablado antes, no tiene ninguna justificación. No, nos vemos muy Entonces, separados del mundo natural en general. Diego, parece que claro, quiere decir algo. y eso es súper extraño, como pensar que creo que ni siquiera está bien definido qué es lo que estamos hablando de lo natural. ¿Qué es lo Mm, natural realmente? Como sí, por qué es pensamos verdad. que nosotros, unos monos lampiños que construyen casas y que tienen internet, no son parte de un proceso natural. Como que evidentemente somos parte de lo mismo, como que no sirve como un argumento para nada. Mm, Yo creo que esas ideas hay que cuestionarlas y darle con el hacha hasta que se vayan, porque son malas ideas, definitivamente son muy malas ideas. Y que de nuevo también estarían en el ejemplo que viste del video este, que un ave está tratando de comerse una serpiente. Si fuese un ave o una serpiente tratando de comerse a un niño, y alguien los claro. separara, ¿quién diría, oye, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre meterte estos fenómenos naturales? Mm, No lo harían. Obviamente hay una cuestión importante detrás que es como si es que es mejor o no a gran escala haber evitado eso o siempre evitar ese tipo de conflicto. Porque obviamente hay consecuencias, el ave va a pasar hambre, etcétera, de eso podemos hablar después, mm, pero como principio, claramente si fuese un humano el que está en el lugar de la víctima, no diríamos que no hay que hacer nada. Entonces, claro. creo que todo este tipo de objeciones se mueven igual dentro de estos ciertos principios, no solo como idealizadores de la naturaleza, sino también profundamente especistas y antropocéntricos. Totalmente. Diego parece que quería decir algo al respecto igual. Quería añadir una cosa que, bueno, creo que hay hartas aristas a esta pregunta que nos hiciste, pues, y los chicos han tocado varias y me gustaría como tomar algunas de esas ideas. Por ejemplo, me da la impresión de que lo que están diciendo es que hay varias ideas que flotan en el inconsciente o consciente colectivo y no siempre se condicen con otras ideas que también se mantienen, ¿cierto? Mm, Y creo que es importante posicionar estas ideas nuestras para cuestionarnos estas tradiciones, po. Y una de ellas yo creo que nace de lo que mencionaban sobre la idealización o romantización de la naturaleza. Yo creo que esta idea es la base de que uno fácilmente piense, oye, podríamos empeorar la situación de los animales si interviniéramos. Yo creo que esto está apoyado en que nosotros romantizamos las vidas que tienen, porque creemos que no son tan malas como realmente son y que podríamos empeorarla interviniendo. Pero la realidad es que son tan malas, tienen tanto sufrimiento, que es súper poco probable que nosotros lo empeoremos. mm, Entonces, siempre va a estar esa disyuntiva en cualquier aspecto, incluso en los humanos, podríamos decir, ¿qué pasa si aumentamos eh, el bienestar de esta aldea de humanos y quizás eso va a causar que, no sé, aumente el sufrimiento en 200 años más? Esa pregunta siempre nos la podemos hacer y no podemos responderla. mm. Pero a causa de que tenemos estos egos especistas, no lo hacemos con los humanos, lo hacemos con los animales. Yo creo que la solución a esto es realmente ver de frente la calidad de vida que tienen los animales en la naturaleza y darnos cuenta de que es súper improbable que podamos hacerla peor por todas las causas que yo mencionaba al principio. O sea, yo eh, creo que me gustaría mencionar que algunas de las enfermedades que hay en la naturaleza, porque yo creo que como no las hacemos patente o explícita, pareciera que no existieran, pero los animales tienen muchas enfermedades. Por ejemplo, tienen rabia. Esa es una enfermedad súper conocida y la vemos como en los perros, ¿cierto? Este perro tiene rabia, o el murciélago, ahí ya estamos tocando un animal más, bueno, natural, digamos, silvestre, pero también
lo tienen los zorros y otro tipo de animales así. Es una enfermedad súper angustiante que afecta al sistema nervioso central. Pero también tienen ébola, que es una enfermedad que causa hemorragias. Tienen todo tipo de virus, obviamente, como el coronavirus, infecciones por hongos, también están las gripes aviares, porcinas. Hay muchos animales que tienen anthrax, que afecta a los ungulados, ¿cierto? Las vacas, las cabras, las ovejas. Esta enfermedad puede causar la muerte súbita de ellos. Entonces, también hay animales que tienen fiebre aftosa que no necesariamente los va a matar, pero causan sufrimiento súper constante, porque les causa que le aparezcan vesículas en los labios, o sea, en la boca, en las ubres, entre los dedos de las patas. Entonces, yo creo que porque no tenemos presente la cantidad de causas o maneras en lo que los animales están sufriendo en la naturaleza, que creemos que es llegar a intervenir y empeorarlo. Lo más probable es que lo mejoremos. Y a raíz de eso, me gustaría responder a la idea de que, por ejemplo, que es mejor que estén de forma natural o libres. Pero ¿realmente están libres? ¿Son libres los animales de la naturaleza? Porque cuando hablamos de este tema en los humanos, lo vemos al revés. Decimos, por ejemplo, esta persona que no tiene acceso a educación, que es pobre, etcétera, no es libre para elegir su vida. Ahí hacemos el argumento contrario, ¿cachai? Y nosotros, si lo ayudamos económicamente, le damos más oportunidades, expandimos su libertad para elegir qué hacer con su vida. Entonces, este mismo principio aplica para los animales en la naturaleza. Si nosotros los ayudamos a no tener parásitos, a no tener hambre, van a ser más libres para explorar su vida, para satisfacer sus necesidades, sus deseos. Por último, me gustaría llevar esto a la idea de que no hay que homogeneizar a todos los animales, porque nosotros decimos los animales en la naturaleza, los animales en la naturaleza, y pareciera que fuera como una masa una masa. Y entonces, si tú lo ves como una masa, pareciera que no lo podemos resolver. Pero no hacemos ese argumento, de nuevo, no hacemos ese argumento con los humanos. No decimos, los humanos tienen tantos problemas que no hagamos nada porque nunca vamos a poder solucionarlos. Los vemos por caso, y en el caso de los animales de la naturaleza es lo mismo, caso por caso, o sea, y ya lo hacemos. O sea, hoy, este año pasó algo súper notable, que fue que en Texas rescataron como a 12.500 tortugas que estaban aturdidas por el frío, por las heladas. 12.500 tortugas, personas comunes y corrientes que no profesan ninguna filosofía animalista ni nada por el estilo, rescataron a estas tortugas porque entendieron que era mejor para ellas rescatarlas. Entonces nosotros ya estamos interviniendo y hay casos donde, por ejemplo, en las tortugas nadie dijo, ¿por qué no se mueren mejor? Que es natural, pero en el caso del águila sí. Entonces hay este conflicto de ideas porque no estamos cuestionándonos realmente si tienen sentido o no, pero ya estamos interviniendo. Cierto. Quizá jugando un poquito como al abogado del diablo. Ah, disculpa, Samuel. Con respecto a lo que plantea Diego. Yo igual quería decir algo. Quería vale. diferir. Dale, Jorge. Tenía, claro, una diferencia ahí con Diego, de que yo pienso que, claro, no todas las intervenciones necesariamente van a cumplir la premisa que dice Diego, de que siempre van a ser, lo más probable es que sean positivas. Entonces, creo que tiene que ver con el tipo de intervención, y es una cosa que quizás podríamos conversar, es que supongamos que tuviésemos ahora en este momento la capacidad de eliminar, no sé, poblaciones de animales carnívoros, ¿cierto? Entonces los animales carnívoros ya no existen en un cierto ecosistema y luego ese sufrimiento que causaban los animales carnívoros depredando a sus presas, ¿cierto? Dejó de existir, pero en contraparte probablemente eso haría que la natalidad de estos seres aumentara. Y claro, la problemática, las otras problemáticas que ya hemos mencionado, como el hambre, los parásitos, el infanticidio, etcétera, aumentaría. Entonces, si lo vemos como en cantidades de sufrimiento,
no estoy seguro si cualquier intervención en la naturaleza es óptima. Probablemente en los ejemplos que dio Diego es bastante particular porque tenemos como súper focalizado lo que está pasando. Como unas fotografías y se salvaron unas tortugas de morir de frío, ¿cierto? Que eso era su destino en ese momento y estas personas lo salvaron. Pero en el caso que estoy describiendo, no sé si en un mediano plazo, en un largo plazo, el valor neto de sufrimiento disminuyó. Probablemente pudo haber aumentado. Entonces, no en todas las intervenciones creo que pueden tener un impacto siempre, siempre positivo. No sé qué dicen de eso. Bueno, yo te Sí, podría decir que a lo mejor no fue la idea de Diego esa, porque mencionaba también que, bueno, igual es un punto el que hace Jorge, porque basado en el fondo en lo que hemos estado analizando acerca del altruismo eficaz, precisamente tenemos que utilizar las herramientas dadas por la razón, la ciencia, ¿cierto? Para analizar caso a caso. Pero al mismo tiempo, me imagino que Diego estaba pensando en eso también, que si bien no toda intervención va a ser óptima, sí hay un gran potencial de mejoría, porque la situación de base es muy mala, es paupérrima. Entonces hay buenas chances de que bien planificadamente y utilizando esas herramientas se pueda conseguir algo valioso. Samuel, ¿querías decir algo? Parece. sí, no, me imagino que va por ahí. O sea, obviamente yo asumo que lo que iba Diego era como una cuestión más de enfatizar qué tan mala es la situación de los animales de la naturaleza ahora y considerar que en ese sentido es muy difícil hacerlo peor aún. Pero obviamente no es tan absoluta, como bien dice Jorge, de que cualquier cosa que hagamos va a llevar a tener buenos resultados, porque en ese tipo de casos como lo que da Jorge es súper incierto. Me parece que es como correcto decir que es incierto, como ayudar a algunos animales, por ejemplo, a acabar con la depredación, prevenir un sufrimiento horrendo que me puedo imaginar yo, que es que te coman vivo, que te empiecen a despedazar y tú seguir consciente. Pero no es evidente que eso sea mucho peor que morir como con parásitos internos o incluso haber tenido una herida y que te empiecen a comer por fuera. No, no sabría bien cómo compararlo. Me imagino que eventualmente vamos a poder comparar como tipos de sufrimiento y su intensidad, pero luego vamos a tener igual el problema de decir, bueno, ¿qué hacemos si tenemos 10 veces más de este sufrimiento un poco menos intenso y solo uno de este más intenso? ¿Cómo lo ponemos en la balanza? Yo creo que son consideraciones importantes y posiblemente por eso mismo es tan importante ahora, más que pretender resolver estos problemas ya, es como empecemos a investigar, tratemos de saber más en este momento. Estamos en una situación en la que no tenemos todas las respuestas. No podemos llegar a intervenir, no podemos llegar y acabar con los depredadores, los carnívoros, no podemos llegar y hacerlo con una confianza muy alta en que eso va a hacer que la situación sea mejor, como la situación global. Por todas las razones que mencionaba Jorge, podrían aumentar las enfermedades, los conflictos entre animales de la misma especie, morir de hambre, etcétera. Entonces, claramente nos falta mucho trabajo que hacer previo, pero ese trabajo hay que hacerlo ahora para que exista un futuro en el que se puede hacer algo. Claro. Entonces, yo diría que ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos y considerar esto como que estábamos hablando antes, como esta objeción sobre la libertad y la autonomía, pensar en esos animales, como qué animal está ejerciendo su autonomía al estar muriendo de hambre o de sed o por parásitos o tener una pierna quebrada y no poder subsistir. Claramente esos daños que los animales sufren no causados por nosotros impiden que puedan ejercer su autonomía y su libertad. Y si nosotros podemos hacer algo para ayudarlos, evidentemente vamos a estar, como decía Diego, aumentando esa capacidad que tienen de ejercer su libertad, de perseguir sus deseos e intereses, y no al revés. Creo que como que cuando uno se pone en el lugar de ellos, desde su perspectiva, claramente hay situaciones en las que nosotros podemos estar mejorando incluso esos aspectos.
No solo que le estemos previniendo sufrimiento, pero los metimos en una jaula en la que apenas se puede mover para prevenir que tengan lesiones, etcétera. No es esa la única opción. Como me imagino que eso es una cuestión súper importante. Pero Totalmente. además hay que entender que la libertad probablemente, como mencionaron los chiquillos, es un valor construido por los seres humanos. O sea, está en nuestras mentes, pero no es un valor que está per se en la naturaleza. No es algo que los animales busquen. Entonces, esa noción de libertad es un constructo humano y que no aplicamos necesariamente en nuestro día a día. ¿Cuántas veces la gente en su día a día esteriliza a los perros, a sus mascotas? Y ahí nadie dice, estamos, sí, lo he escuchado, sí, Sí, hay como gente que lo sector, dice. es decir, hay gente que lo dice, pero probablemente gana cuando se mete a la balanza las consecuencias negativas. Claro. Y esas consecuencias negativas son las mismas cosas que hemos estado hablando aquí todo el rato. O sea, la gente que evita que vengan animales al mundo, lo evita precisamente para disminuir el sufrimiento. No lo dicen explícitamente, pero eso es el valor que están defendiendo en el fondo. Y solo lo que queremos es decir, perfecto, estos valores que ya tenemos, estos valores de la razón en el que estamos con una tecnología, que es la tecnología de esterilizar, ¿cierto? La estamos usando para el beneficio de animales que no existen, ¿cierto? Eso está pasando. Estamos disminuyendo el sufrimiento futuro. Ese razonamiento quizá inconsciente están haciendo las personas, o más, menos conscientes, o con más literatura, menos literatura, más argumentos, menos argumentos, pero eso están haciendo. Entonces lo que queremos es expandir ese razonamiento a un nivel más global, a un nivel donde estamos viendo como el big picture en el que esas cosas que aplicamos en el día a día, las apliquemos de manera como global. Te entiendo perfectamente. Pero ahí igual abres una puerta, ya que mencionas que en efecto hay personas, que es una minoría afortunadamente, que piensan que, por ejemplo, la esterilización de las mascotas es un atentado contra su autonomía, por ejemplo, y su libertad. Eh, Hay quizá una última objeción que podría pensarse, ya que este tema es peliagudo, de que hay mucho que no sabemos, de que hay muchos secos cognitivos, como tú mencionabas, Jorge, en juego por parte de nosotros los humanos. eh, Podría pensarse que a lo mejor abordar la perspectiva del altruismo eficaz y aplicarla a los animales que están sufriendo en la naturaleza podría ser contraproducente, por ejemplo, contra la causa por los animales de granja, por ejemplo, o contraproducente para las personas que abogan por los animales de compañía y por sus derechos y todo toda la lucha que están tratando de llevar a cabo para ser incluidas en las legislaciones de los países, por ejemplo. ¿Qué opinan de eso? ¿Será contraproducente? ¿O podría ser, Me a lo imagino mejor? que, claro, creo que he escuchado ese argumento de gente que está ligada bueno, a la causa animal y que teme que este sea un tema demasiado contraintuitivo para la gente y que haga que por asociación digan, oye, mira, esto es lo que están pensando la gente, estos animalistas, por decirlo así, o la gente por los derechos animales, y lo digan como una forma de desacreditarlo. Decir, mira, los Claro. locos que están quieren Matar a eh, todos los leones. que los leones coman tofu, no sé, ese tipo de cosas. Claro. Y así como que en ese sentido pierda apoyo social la causa por los animales de granja, que como mencionamos en el capítulo anterior, es una problemática que nos parece súper grave, súper urgente de resolver igual. Yo creo que visto así, simplemente, claro, tendría que ser una consideración importante, pero yo creo que en la práctica, eh, cuando han habido estos incendios, por ejemplo, en Australia, y iban esfuerzos para rescatar a animales, koalas, bueno, de distintos wombats, distintas especies de animales Canguro. que estaban en peligro, canguros, incluso otros, o no sé, en incendios en Estados Unidos. Me acuerdo que se hizo viral un video de un joven rescatando un conejo que se estaba quemando. La gente no dice, oye, ¿cómo se le ocurre hacer estas cosas? Los animales deberían ahí padecer las cosas naturalmente sin que nosotros hagamos algo.
me parece evidente que la gente, al menos en este tipo de casos, ven con buenos ojos el que ayudemos si tenemos las herramientas para hacerlo. Creo que en general la mayoría de las objeciones van más cuando se plantea la idea de intervenir en los casos en los que hay conflicto entre especies, que en el fondo Claro. ayudar a uno causaría como consecuencias Perjudicar negativas al en el otro. otro, como pasa con la depredación, etcétera. Pero hay un montón de otros escenarios en los que no está eso en la balanza. O sea, a menos que haya alguien a quien le importe proteger a los virus, por ejemplo, que causan enfermedades en Claro. muchos animales, si pudiésemos erradicar esos virus con campañas de vacunación de animales en la naturaleza, no habría ese contra que tendría que padecer algún otro ser. Lo mismo con ayudarlos cuando hay fenómenos climáticos que los ponen en peligro, etcétera. Yo diría que es claro, o sea, actualmente igual hay muchas iniciativas de ayuda de rehabilitación de animales silvestres que han quedado huérfanos, etcétera, y tienen, no sé qué tanto apoyo tienen en términos monetarios, pero claramente suelen tener un apoyo al menos ideológico de la gente común y corriente, porque consideran que es algo bueno ayudar a algún animal en la naturaleza que lo necesite. Eh, y creo que esto, eh, al contrario de lo que se podría pensar, nos puede ayudar a promover esta idea de que los animales son seres que importan, que tienen un Claro. bienestar, que cada uno de sus penurias son terribles desde su perspectiva, más allá de lo que pensemos nosotros, y que es posible, no digo que necesariamente sea así, claramente hay gente que se preocupa de los animales, la naturaleza, como los emblemáticos, digamos, los pandas, los leones, los elefantes, y no se preocupan de peces, cerdos, vacas, pero claramente es un paso más cerca que un paso más lejos. Mm. Entonces yo diría que entiendo la objeción, pero diría que en la práctica es poco probable que sea realmente así, a menos que, de nuevo, pongamos así como nuestra eh, campaña, convirtamos a todos los carnívoros en vegetarianos, etcétera. Claro. Que claramente no es lo que estamos sugiriendo porque ni siquiera sabemos si es que intentarlo tendría buenos resultados. Claro. Nada, eso, yo creo que esa sería como mi respuesta a esa Perfecto. objeción. Sí, sí, yo creo que es poca gente la que sostiene que no, que, que promover la idea de que deberíamos ayudar a los animales en la naturaleza puede ser contraproducente para expandir la idea de que los animales importan. Pero incluso si lo analizamos, no creo que esté basada en ningún tipo de estudio, no han hecho ningún eh, eh, experimento o encuesta ni nada para determinar de qué manera, o estudio doble ciego, de qué manera impactó eso en lo otro. Son intuiciones y creo que, como bien dijo Samuel, son intuiciones que me parece que no tienen correlato en la realidad. La gente está a favor de ayudar a los animales y en la naturaleza y lo hace. Y hemos mencionado las veces en que lo hace. O sea, como yo mencionaba las tortugas, lo que mencionaba Samuel de los incendios. Mm. O sea, la gente ni siquiera necesita tener un bagaje filosófico para hacerlo. Les nace naturalmente hacerlo porque se dan cuenta de que esos animales están sufriendo. Claro. Eh, y entonces yo creo que lo que me gustaría que la gente eh, que escucha esto se quedara es que yo creo que, como bien decía Jorge, es una falsa dicotomía eh, que nosotros estamos como fuera de la naturaleza. Es que no es que la naturaleza fuera de todos los eh, caminos que siguen las vidas humanas está como aislado y nosotros no tenemos ningún impacto. Cuando nosotros esterilizamos un perro, ya estamos teniendo un impacto. O sea, esto es imposible de separar. Nosotros no podemos vivir en el mismo planeta que otros animales y no estar Estar fuera. interconectados con ellos.
¿Ya? Entonces, esta concepción está equivocada y eso hace que uno recurra a esos argumentos, como decir, no queremos intervenir en la naturaleza, porque ya lo estamos haciendo constantemente. Y no solo rescatando animales, sino que también ayudando a animales heridos. Hay miles de videos de gente ayudando a animales heridos que no son animales bajo nuestro control. Sí. De hecho, yo me imagino que puede haber muchos casos en los que hay mayor reticencia a ayudar a los animales que están bajo nuestro control, precisamente porque nosotros nos beneficiamos de dañarlos. Claro. O sea, frente a un animal en la naturaleza sufriendo alguna calamidad, no nos vamos a ver enfrentados a esa Disyuntiva. contradicción psicológica de decir, claro, oye, voy a ayudar a este animal, pero más rato voy a estar comiéndome a uno de su misma especie. Claro. Como que no nos vamos a ver enfrentados a esas contradicciones y puede hacer precisamente que, por ejemplo, la causa por ayudar a los animales en la naturaleza se vea enfrentada a menos objeciones de ese tipo que básicamente son como, no quiero reconocer que lo que apoyo a diario está mal, porque eso va a hablar mal de mí, yo no tengo esa opinión mala de mí mismo, no quiero aceptar que he estado haciendo algo malo durante 20, 30, 40 años de mi vida. Mientras que en el caso de la naturaleza, nada, es simplemente ver a alguien que necesita ayuda y decir, oye, hagamos algo y ya. Y tampoco implica grandes cambios de hábitos, etcétera, como sí lo puede implicar en el caso de nuestros hábitos de consumo, los animales de granja, que usamos para piel, Muy, etcétera. ¿No? Y ¿verdad? de hecho, bueno, yo antes mencioné la rabia como una de las enfermedades que sufren los animales. eh, y en gran parte de Europa y en Norteamérica se erradicó la rabia porque, bueno, los humanos no querían que se transmitiera a perros y a otros humanos. Pero eso fue hecho a través de carnadas, ¿cierto? Con inmunización y se eliminó la rabia en animales silvestres. Y ahí nadie dijo, estamos interviniendo, no deberíamos hacerlo. Entonces, eso es un ejemplo como paradigmático de lo que hicimos y podemos hacer, del potencial que podríamos hacer si esto fueran intervenciones que hiciéramos como enfocado, o sea, lo hicimos enfocado en nosotros, pero podemos hacerlo enfocado en los animales. Claro. Y estoy de acuerdo con lo que decía Jorge, o sea, podemos errar. Yo decía que es más probable que ayudemos a que no, pero obviamente podemos causar sufrimiento si nos metemos. Y entonces, por eso es importante lo que decía Samuel, en este minuto, financiar organizaciones que investiguen este tema, porque si nadie las financia, nunca vamos a ver cómo intervenir de manera eficaz. Claro. Sí, E ir caso a sí, caso y también, también como es decía. interesante, perdón, No, dale nomás. como me imagino que puede ser que parte de la objeción a participar, digamos, en estos procesos naturales tenga que ver con mirar hacia atrás y decir, oye, mira todo el daño que hemos hecho los humanos, claramente si intentamos hacer otra cosa vamos a seguir haciendo el mismo daño. Pero creo que como que ese análisis se pierde por completo de las motivaciones que hemos tenido los humanos al enfrentarnos a otros animales, al sopesar si actuar de tal o cual manera, porque siempre lo hemos hecho simplemente por interés propio. O sea, siempre han estado nuestros intereses por sobre los de los demás o incluso asumiendo que son los únicos que importan y todos los demás son simples objetos para nuestro beneficio. Entonces, bajo esas condiciones, es obvio que jamás íbamos a hacer cosas que, o no digamos jamás, pero la mayoría de las veces no íbamos a hacer cosas que fuesen beneficiosas para los demás, porque eran un obstáculo, no eran alguien a quien quisiéramos ayudar. Entonces, creo que es como que ese tipo de análisis histórico claramente es sesgado y no nos sirve para el proyecto que estamos proponiendo. Eh, y lo otro que creo que hay que cuestionar es como quién realmente enarbola este argumento
sobre las consecuencias de nuestras acciones y nuestras intervenciones cuando se trata de proyectos que son para el beneficio humano. O sea, desde la cría de salmones a mar abierto o la construcción de, no sé, una ciudad completa, o puede ser incluso de energías relativamente amigables como un parque eólico o solar, que claramente afecta, es una intervención en un hábitat natural que afecta a 1 millón de seres y que tiene consecuencias que desconocemos. Pues no sabemos cuáles van a ser al mediano o largo plazo, pero por alguna razón cuando se trata de ayudar a otros, cuando nuestro proyecto es ayudarlos y beneficiarlos, nos parece que es una línea que no se debe cruzar. Pero cuando es hacer algo que potencialmente los va a dañar, pero es para nuestro beneficio, da igual. Y ni hablar cuando dañamos directamente porque creemos que eso es lo mejor para nosotros, ya sea porque los consideramos pestes o porque consideramos que son especies invasoras, etc. Y ahí la gente se lava las manos y dice, bueno, hagámoslo, erradiquemos a todos estos animales y cambiemos por completo como todo el ecosistema que había ahí, porque es lo que creemos que nos va a beneficiar. Entonces creo que ahí hay un doble estándar que claramente no está siguiendo un principio razonado, ético. Sí. Oye, Samuel, a propósito de lo que mencionas, se me ocurre, no sé si es una objeción propiamente tal o no, pero sí una arista a considerar. Y pasa también por lo que tú mencionas, pues, ¿no es cierto? Las especies, lo que dijo también Diego, las especies silvestres que no están bajo nuestro dominio, pero que conviven con nosotros, sobre todo en los ambientes urbanos, y que son considerados plagas. Hay memes famosos, ¿no es cierto?, acerca de el vegano, por ejemplo, ahí con su mascota, o, ¿no es cierto?, con una rata, y es algo muy intuitivo para el resto de las personas que no son vegetarianas o veganas el hecho de considerar estas especies como algo nocivo, ¿no es cierto? Al tiro se viene a la mente el ejemplo de la peste negra, por ejemplo, la peste bubónica, ¿cierto? Transmitida por roedores, y el considerar ahí a las zoonoses, a las enfermedades transmitidas de los animales no humanos a los humanos, como algo a considerar para abordar ese tema. Entonces, no sé, ¿cuál sería, como piensan ustedes, chiquillos, el abordaje que propondríamos nosotros desde el altruismo eficaz para tratar con las especies que nos pueden causar enfermedades a nosotros los humanos? Obviamente es especista plantearlo así, pero me imagino que también es parte en el fondo de lo que las personas que nos pueden estar escuchando se van a plantear cuando piensen en eso, cuando piensen en ese tema. Yo creo que ahí la perspectiva debería ser la de considerar que estos animales tienen enfermedades y que nosotros podríamos dedicar recursos a erradicarlas y sanarlas. Y en vez de ver a ratas o palomas como estos seres sucios y asquerosos que hay que eliminar, podemos empezar a verlos como víctimas también de otros fenómenos naturales a los cuales nosotros podríamos ayudar, podríamos mejorar su calidad de vida, podríamos reducir su tasa de enfermedades, sobre todo las que son particularmente, digamos, dolorosas, y bueno, en primera instancia probablemente vamos a privilegiar las que son más probables de afectarnos a nosotros, y cambia nuestra perspectiva, pero a la vez buscamos soluciones efectivas, que sean efectivas para nosotros y para nuestros problemas, pero que a su vez sean beneficiosas para los animales de la naturaleza. De hecho, ya se escribió un paper hace un tiempo sobre la posibilidad de vacunar contra el coronavirus a murciélagos, por ejemplo, que son como el repositorio mayor de distintas variedades de coronavirus, y que es una intervención que claramente estaríamos haciendo para nuestro beneficio, pero que no pasa por querer eliminarlos y matarlos, exterminarlos, etcétera, que claramente son estrategias que no han sido muy exitosas porque las hemos tratado de hacer durante milenios y ahí están.
y que podrían tener una mayor eficacia y ser mejores para todos los involucrados. Mm. Parece que Jorge quería decir algo igual. En Sí, relación- acotando con respecto a eso, a tu pregunta, es que probablemente el mayor peligro sobre enfermedades y zoonosis no está dado en los animales que coexisten con nosotros así, de forma silvestre, como la definición que dio Diego, sino que están en las granjas, precisamente. Esa es otra problemática. O sea, se da porque precisamente hay muchos animales hacinados en lugares muy pequeños y los seres humanos que trabajan con esos animales están en constante respirando el mismo aire que estos animales respiran y las probabilidades de que los virus salten a un humano, que es el miedo el que se está planteando, y haría que el virus de animal a humano mute y pueda contagiar de humano a humano. Es el miedo, ¿cierto? Porque, como decía Samuel, en la naturaleza hay animales que ya tienen enfermedades que nos pueden ser contagiosas, pero como no están en constante exposición con nosotros, no nos afectan mucho. Por ejemplo, la rabia no nos va a afectar tanto como el coronavirus. Tiene que haber una exposición mucho más radical para que se logre transmitir. Claro. Y Y eso que no estamos considerando más encima de que son animales que nosotros consumimos, o sea, los ingresamos a nuestros cuerpos claro, encima. claro, claro, además. Y yo quería acotar algo súper pequeño sobre una cosa anecdótica que a veces hemos hablado de vacunación en varios momentos, como vacunar animales. Y yo creo que de repente la gente no se imagina, piensa que todas las vacunas son inyectables. Entonces, Mm. de repente puede haber un sesgo en decir, oye, eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Es súper loco, es súper difícil lograrlo. No todas las vacunas son inyectables. La vacunación es un concepto de protección de inmunización, ¿cierto? Y eso se puede dar a Ujú. través de otro tipo de Vías de forma digerir. administración. Claro, otra Ujú. forma de administración, para hacer el punto. Porque Sí, muchas por lo general personas se me hace a través de lo, la alimentación, pues, claro, claro, muchas oral. personas me lo han cuestionado muchas veces y algo Claro. que es muy común, es como, pero ¿cómo vamos a vacunar a tantos animales? Y como piensa que es inyectándolo, entonces En no. colegios, haciendo fila en los colegios. Claro, Sí, no, pero buena acotación, sí, sí. Sí. Totalmente. Oye, Eh, chiquillo, Eso, de hecho, con dale, dale. perdón, lo otro que decía Jorge, ni siquiera es un riesgo teórico, es como que, bueno, no sé si alcanzaron a hacer pandemia, pero epidemias anteriores vinieron de animales de granja, gripe aviar, gripe porcina, Exacto. como que no son riesgos así futuristas, exagerados y teóricos, son cuestiones El que ya mal de han las vacas locas pasado también. también, Mm. que claramente, y de hecho, claro, hay muchas de las pandemias, incluso más antiguas que se cree tuvieron origen también en animales que obligábamos a vivir hacinados. Eh, Súper interesante lo que están diciendo, chiquillos. Quizá a lo mejor ya como ya hemos visto o analizado las posibles objeciones que se podrían presentar en las personas que nos están escuchando y en nosotros mismos, ¿por qué no decirlo? En algún momento de nuestras vidas, quizás sería interesante para los que nos ven y nos escuchan saber qué es lo que se está haciendo en este momento. ¿Qué personas hay involucradas con el tema del sufrimiento de la naturaleza? Si, por ejemplo, tú, Samuel, mencionabas papers, ¿no es cierto?, en donde se estaba ya inoculando, inmunizando poblaciones naturales, ¿cierto? Poblaciones de animales silvestres. Y Diego también mencionaba, por ejemplo, que lo que hacía falta era investigación en el tema, conocimiento, y que hay instituciones que se dedican a eso. Yo, la verdad, soy la persona más ignorante del mundo con respecto a eso, así que si ustedes me pueden contar un poco y a los demás, en qué parada están los seres humanos, aún sabiendo de que es un problema muy poco atendido, hay algo que se está haciendo, parece. sí, yo la verdad es que no manejo muy bien lo que se está haciendo en la actualidad porque pienso que, bueno, hemos mencionado algunas cosas, po, ¿cierto? Pero eh, había una cosa que creo que se podría hacer y que esto nace a raíz de los amigos de Ética Animal. Ellos lo tienen como una idea que se podría implementar fácilmente y tiene que ver con los herbívoros de grandes proporciones.
porque ellos plantean que ya existe una preocupación por cuidarlos, por protegerlos, y que ellos consumen una cantidad de vegetación muy grande, y al ser así, cuando ellos consumen esta cantidad de vegetación, no está disponible para que sea consumida por animales más pequeños. ¿Por qué esto es una ayuda? Por dos razones, que tienen que ver con los herbívoros grandes y con los animales más pequeños. Un ejemplo es el de los elefantes. Los elefantes hay mucha protección hacia ellos, y la gente está en general a favor de esta iniciativa. Y los elefantes tienen una estrategia reproductiva que es muy enfocada a cuidar bien a sus crías. Entonces tienen pocas crías y las cuidan para que lleguen a la adultez, etc. Entonces, en general, comparativamente, los animales como los elefantes, y donde también están los grandes simios y los mamíferos acuáticos, tienen relativamente buenas vidas en comparación con los otros animales más pequeños, que tienen una estrategia reproductiva que implica tener muchísimas crías y ver quién llega a la adultez sin necesidad de cuidarlo, y esto causa enorme sufrimiento, y la gente no lo dimensiona. Uno no lo dimensiona. Yo, antes de pensar en estos temas, nunca se me ocurrió pensar en ello, a pesar de que en lo humano esto lo vemos, está súper claro, porque tenemos una estadística que se llama expectativa de vida, ¿cierto? Y dentro de eso está la expectativa de vida al nacer, y hemos visto cómo gracias al progreso tecnológico y de salud, la expectativa de vida en lo humano ha aumentado. Y bueno, mencionar brevemente que esto no significa que hace 100 años nos moríamos a los 25, sino que significa que muchos humanos morían al nacer o antes de cumplir 5 años, ¿cierto? Entonces eso ha ido cambiando gracias a la medicina, y ahora más humanos llegan a la adultez. Entonces los animales, en su inmensa mayoría, tienen esta estrategia reproductiva de producir a veces miles de vástagos, miles de crías, y lanzarlas a la vida y ver quiénes sobreviven. Entonces, esto, si lo vemos en términos de sufrimiento, quiere decir que muchos de estos animales no alcanzan a tener una vida que no sea exclusivamente sufrimiento. No alcanzan a desarrollarse de una manera que puedan disfrutar de su vida, mueren antes de eso, y el periodo que están vivos está plagado mayoritariamente de sufrimiento, ¿cierto? Entonces, por eso se plantea esta idea de decir, si nosotros nos enfocamos en cuidar de elefantes, por ejemplo, como sus vidas son relativamente mejores, porque su estrategia reproductiva es tener, no sé, una cría y cuidarla bien, consumen toda esta vegetación, hay menos vegetación disponible para los animales pequeños que tienen miles de crías, entonces hay menos de estos animales, entonces estamos reduciendo el sufrimiento. Y creo que esto se podría aplicar fácilmente porque ya lo estamos haciendo, solo que no con este foco. Sí, mira, yo no estoy totalmente seguro de esto, porque solo lo vi referenciado en alguna discusión en Facebook, pero de alguien que cuestionaba esta idea sobre los elefantes en particular, porque al parecer lo que reduce es como la disponibilidad de estos alimentos para animales relativamente grandes, que serían los que comerían ese mismo tipo de alimentos, ¿Ya? pero que de sus fecas como que generaba alimentos para animales más pequeños, mucho más pequeños, y que estos se reproducían mucho más. Y Imagínate. claro, me imagino que si se consideran invertebrados era mucho más alto, pero incluso pequeños animales terrestres podrían como aumentar esa... Claro, ¿te hará pensando en insectos, Samuel? Probablemente. O Yo sea, creo, estaba sí, diciendo que podían considerarse los invertebrados, pero que en sí, general, yo creo que lo que dice Samuel, bueno, te pegaste un poco, Samuel, pero Sí, se de entiende nuevo. tu idea. O sea, da cuenta de lo intrincado que es el problema
las aristas que hay que considerar, porque imagínate, por un lado, claro, reduces la cantidad de alimentos disponibles, pero por otro lado puedes generar más, pues. Qué increíble. Claro, claro, sí, no, y esto no incluía solo invertebrados, creo, pero de nuevo, yo no vi la fuente original, así que puedo estar como perdido en esto, pero creo que mencionaba que eran incluso animales vertebrados pequeños, más pequeños, y que eran los que se alimentaban de cosas, de los restos de lo que dejaban los elefantes a su paso. ¿No? Y también hay Eh, que ver los ciclos de reproducción, porque puede que en algún momento se estabilice la cantidad de los animales que está planteando Diego, de los que se alimentan de los mismos alimentos que se alimentan los elefantes, baja la población, pero al bajar la población, de vuelta hay más alimentos disponibles, por lo tanto, vuelve a haber una explosión de más animales, ¿cierto? Se empiezan a reproducir, pero en un mundo en el que hay menos alimentos, por lo tanto hay más hambre, y eso también lo traducimos como a sufrimiento. Entonces, analizar todos estos casos es lo que es bastante como complejo. Mm, Sí, o totalmente. sea, Oigan, chiquillos, ese tipo de... No, sorry. Sorry. no, una pregunta que me surge con lo que están diciendo ustedes. Al parecer el problema en el fondo de esto es precisamente las estrategias reproductivas de esos animales más pequeños, ¿no es cierto? El hecho de que Sí, tengan en tantas general, crías y que lo único que conocen en sus cortas vidas es sufrimiento. sí. Eh, yo, de lo poco que he leído, de lo poco que entiendo, hay personas que sugieren que una de las estrategias más bien discutidas y conflictivas y contraintuitivas para nosotros los seres humanos podría ser precisamente la de evitar que esos animales se reproduzcan, ¿cierto? Así como esterilizamos nuestros animales de compañía, a lo mejor también se podría esterilizar, hacer campañas de esterilización de ciertas especies, por ejemplo, en hábitat específicos, y que no se reproduzcan. ¿Tienen algo de información al respecto? Yo la verdad no conozco mucho del tema. O sea, por ejemplo, en animales urbanos se usa, animales silvestres urbanos, digamos, como el control de aves. En algunos países se han utilizado piensos, comidas para aves que tienen anticonceptivos y así reducen las tasas de natalidad sin matar a nadie. Obviamente esto puede funcionar más fácilmente en ambientes urbanos porque tenemos más control de las variables, digamos. No Claro. sé qué tan factible sería hacerlo a una gran escala en un hábitat como no humano. Mm. Pero de hecho, volviendo a tu pregunta anterior, uno de los grupos como que está trabajando en esto que se llama Wild Animal Initiative, eh, bueno, ellos están súper enfocados en desarrollar como un área científica que se enfoque en el estudio de los animales en la naturaleza, pero desde la perspectiva de su bienestar. Y a esto se ha propuesto el nombre de la biología del bienestar. Así como existe una economía del bienestar que se viene desarrollando, creo que de los años 70, 60, eh, proponen hacer un estudio biológico de los animales en el que el principal objetivo sea el conocer cuáles son sus niveles de bienestar y cómo podríamos mejorar. Animal Ethics o Ética Animal, que es la otra organización que mencionaba Diego, también trabaja bastante en esta línea, apoyando estudiantes que quieran investigar en estas áreas o incluso haciendo eh, outreach a profesionales que ya están en áreas ligadas o cercanas, digamos, a la biología y a los animales de la naturaleza, para fomentar que se desarrolle esto como un área de estudio científico. Bueno, y esta organización Wild Animal Initiative está desarrollando ya una intervención de control de natalidad de palomas en un ambiente urbano. Eh, no solo buscando saber cuál es el efecto que tienen en las palomas, sino cuáles son los efectos que tienen otras especies que están viviendo en el mismo ambiente, cómo afecta como sus poblaciones, etc. Y ahí hay una intervención muy ligada a lo que estás mencionando tú, de una de estas pocas organizaciones que están enfocadas en la cuestión del sufrimiento en la naturaleza. Pero yo diría que principalmente lo que están haciendo las organizaciones, que serían estas dos, Animal Ethics, Wild Animal Initiative y We Think Priorities, que es otra organización
que tiene un foco un poco más amplio, pero que en los últimos años se ha enfocado mucho en el área de los animales en la naturaleza y también de la problemática de los animales invertebrados. Básicamente como el de estudiar estos problemas. Y una de las cosas que están estudiando es las poblaciones como juveniles de especies que tienen reproducción de muchas crías por cada camada, digamos. Perfecto, Entonces, buenísimo. ahí la problemática va a ser, no va a ser tan especulativa como esta de decir, bueno, oye, que hayan más elefantes para que hayan menos de los otros, sino que estudiemos qué es lo que pasa y qué se podría hacer, cómo viven estos juveniles de todas estas especies, cuáles son las causas de muerte, de daño, de sufrimiento, y qué se podría hacer al respecto. Como que primero tenemos que saber eso y eso se está haciendo por parte o ayudado por estas organizaciones, porque no todos estos estudios lo están llevando a cabo ellos, sino que muchas veces están financiando a estudiantes de doctorados y postdoctorados para que hagan sus investigaciones en estas cuestiones y así ir obteniendo información relevante para en el futuro poder resolver estos problemas. Y creo que esa cuestión es súper, súper prometedora en gran parte, no solo por lo que están haciendo directamente, sino que si esto es exitoso y en el futuro tenemos esto como un área científica reconocida, van a haber universidades con sus departamentos de biología del bienestar que van a estar estudiando estas cuestiones con fondos de la misma universidad, que ya no van a depender de los fondos de personas altruistas que quieran ayudar a los animales. Incluso si llega a pasar esto en instituciones públicas, vas a tener dinero público recaudado a través de impuestos yendo a estudiar el bienestar de los animales en la naturaleza. Entonces esto potencialmente sería como multiplicar la cantidad de recursos que se están destinando a esta cuestión sin necesidad de quitar de otras causas que quizás van a requerir de donaciones o recursos profesionales o de voluntariado de altruistas privados, digamos. Entonces yo creo que esto podría eventualmente tener así como ese retorno a la inversión súper alto, claro. Sí. Buenísimo, buenísimo lo que plantea Samuel. Pucha, es un tema súper complejo el que estamos tratando, sin duda hay mucho que conversar, se nos están quedando 1000 cosas afuera que yo creo que las tenemos todas en nuestras cabezas, ¿cierto? Preguntas, cuestiones que quisiéramos decir. Ya llevamos buen rato, eso sí, yo creo que ya es momento de que vayamos cerrando el episodio de esta ocasión. No sé si ustedes quieren decir algo, chiquillos, antes de terminar, me imagino que a lo mejor quieren algunas palabras al cierre para completar un poco el episodio. Diego, o sea, Jorge. Yo pensaba que me parecía interesante como lo último que dijo Samuel y lo último que hemos estado conversando se ata con el episodio de Altruismo Eficaz, porque todo tiene que... tenemos que abordar este tema desde ahí. Entonces hay gente que propone ideas como la que yo conté de ética animal, va a haber gente que trabaje en ponerlas a prueba, pero también se necesita gente que estudie eso. Entonces una de las maneras que podríamos aportar a este tema sería dedicándonos nuestras carreras profesionales a eso, pero también se necesita gente que aporte financieramente para que esas personas puedan estudiar, para que estas organizaciones existan, etc. Entonces, los invito a ver ese episodio también para que se puedan informar de qué manera abordar este tema de manera eficaz. Excelente. Jorge, ¿a lo mejor quiere decir algo? No quería decir nada. Perfecto. No, creo que está súper cerrado el capítulo. En realidad sí. A pesar de que seguramente se nos quedan muchas cosas fuera, igual creo que hemos sido bastante honestos en nuestra conversación, ¿cierto? Así que eso, pues, lo dejamos hasta acá. Les agradezco la conversación, chiquillos. Fue muy informativa para mí. Yo espero que también así lo haya sido para las personas que nos están viendo y escuchando desde sus casas. Así que, nada, pues, que esté muy bien. Un gusto conversar con ustedes, como siempre. Y nos vemos para un próximo episodio, ojalá muy pronto. Así que, chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, chao.